Hay algo silenciosamente doloroso en hacer todo bien, y todavía sintiendo que nada se mueve. Tú di las palabras, visualizas, repites las afirmaciones cada mañana como un ritual sagrado. Soy rico, soy abundante, soy libre, pero en el fondo el aire no cambia, la cuenta no cambia, la vida no cambia. Y así empieza a resonar una pregunta silenciosa. ¿Por qué esto no me funciona a mí? No eres el único que se pregunta eso. Y no te equivocas al preguntar eso. No te avergüences del dolor que sientes cuando tu trabajo interno no parece reflejarse en el mundo exterior. La verdad es que has estado llegando con tus palabras, pero aún no encarnando con tu ser. No porque no quieras, sino porque nadie te dijo qué es realmente el yo soy. Te dieron frases, te dieron los pasos, pero no te dieron conciencia. Neville Goddard nunca enseñó yo soy como una frase para repetir. Lo reveló como un estado del ser, una posición sagrada del alma. Dijo, decir que soy rico cuando soy pobre es llamar a algo como testigo que niega mi afirmación. Lo que quiso decir es esto: tu cuerpo, tu respiración, tu latido, tienen que estar alineados con la identidad que declaras, porque yo soy no es lenguaje, es frecuencia. Una orden silenciosa al universo que no se basa en el sonido, sino en la suposición. Y aquí está lo que la mayoría se pierde. Manifestar se siente difícil porque la mayoría de la gente todavía está afirmando abundancia desde una conciencia de escasez. Todavía dicen, soy rico, mientras su sistema nervioso les susurra, pero no me siento seguro. Todavía están imaginando el éxito mientras les aprieta el estómago el miedo a las cuentas. Se saben las palabras correctas de memoria, pero todavía no han vivido el ser correcto. Ahí es donde empieza el turno, no en lo que dices, sino en lo que crees mientras lo dices. Bruce Lipton enseña que nuestra biología no es solo genética, sino también epigenética. Nuestras creencias cambian la realidad química de nuestras células. Tu yo soy está literalmente codificado en tu cuerpo. No es solo espiritual, es físico. No es solo imaginado, está encarnado. Por eso ninguna afirmación puede cambiar el estado en el que sigues viviendo inconscientemente. Y sin embargo, este no es un mensaje de frustración, es un mensaje de libertad. Porque una vez que ves el verdadero yo soy, no como una frase, sino como el ambiente en el que te mueves, todo empieza a responder diferente. La plata deja de sentirse como una batalla, las oportunidades dejan de esconderse. La paz ya no se siente como una recompensa que no te has ganado, sino como la base de tu ser. Hoy te van a mostrar lo que la mayoría de la gente nunca se da cuenta. Vas a entender por qué la técnica real del yo soy desbloquea tu capacidad de manifestar riqueza, no como algo que tienes que perseguir, sino como algo que puedes aceptar. Vas a dejar de alcanzar y vas a empezar a acordarte, porque la verdad es, nunca tuviste que hacerte rico. Solo tenías que recordar que ya lo eras. Ahora sí, empecemos. Seguro lo has escuchado 1000 veces. Solo di soy rico. Repite soy exitoso. Háblalo para que se haga realidad. Y así lo hiciste. Una y otra vez. Con esperanza, con esfuerzo, con disciplina. Pero el cambio nunca llegó. Y puede que te hayas preguntado en silencio, ¿estaré haciendo algo mal? No te das cuenta de que no son tus palabras las que no tienen poder, sino la conexión que falta entre esas palabras y la identidad que todavía llevas por dentro. Neville Goddard hablaba con una claridad que rompe ilusiones. Decir, yo soy rico cuando soy pobre, es llamar a algo como testigo que niega mi afirmación. No estaba avergonzando a los pobres, estaba revelando la contradicción vibracional que colapsa la manifestación antes de que empiece. Cuando dices, soy rico, pero tu sistema nervioso se estremece de incredulidad, el mensaje que recibe el universo no es tu voz, es tu estado, tu ser, tu postura emocional, porque el yo soy no es lo que dicen tus labios, es lo que tu presencia declara sin sonido. Puedes hablar de riqueza y aún así sentirte como un extraño a ella. Puedes afirmar la abundancia mientras tu cuerpo camina en defensa silenciosa, preparándose para otro no, otra puerta cerrada, otro mes de escasez. Y así, el yo soy no aterriza.
no porque no sea real, sino porque aún no se te ha hecho natural. Esa es la razón oculta por la que tantas afirmaciones se desvanecen en decepción, no porque las palabras estén mal, sino porque la identidad detrás de las palabras todavía está arraigada en el miedo, en la separación, en la supervivencia. Y así el yo soy se enreda en contradicciones, se convierte en ruido en vez de vibración, pensamiento en vez de encarnación. Pero aquí está el regalo. No tienes que forzarlo para que funcione. No tienes que convencer al universo. Solo tienes que volver a sentirte como esa persona donde la riqueza no es una fantasía, sino una verdad tranquila. El verdadero yo soy no se declara a gritos. Se recuerda en silencio, en cómo respiras, en cómo caminas, en cómo ya no intentas ser, porque ya llegaste. Y en esa llegada, la realidad se tuerce. El subconsciente lee la identidad, no el idioma. Si el subconsciente fuera una persona, no le importaría la gramática, la pronunciación, ni lo perfecto que digas tus afirmaciones. No entendería soy rico más de lo que entendería je suis riche o yo soy rico, porque el subconsciente no responde al vocabulario, responde al estado. No te escucha por tu voz, sino por tu vibración, no a tus declaraciones, sino a tu identidad. Por eso tanta gente repite sus afirmaciones con intensidad, repetición y esfuerzo, pero su vida sigue reflejando la versión antigua de ellos mismos, porque por debajo de la superficie todavía están asumiendo la postura de la escasez, de la duda, de la espera. El subconsciente lee esa postura como la verdad. Registra el código emocional que está en tu energía, no las sílabas que salen de tu boca. Es como tratar de programar una computadora con poesía, cuando lo que entiende es binario. El lenguaje es hermoso, pero el código no funciona. Puedes decir soy abundante por horas, pero si el código emocional que tu cuerpo está transmitiendo es de miedo, ansiedad o expectativa de decepción, entonces eso es lo que tu subconsciente registra como la orden. Esa es la realidad que empieza a construir. Entonces, el cambio es sutil pero poderoso. En vez de enfocarte en la frase, enfócate en el estado. En vez de tratar de decir lo correcto, empieza a sentir la realidad correcta. Imagina la atmósfera emocional de la riqueza, no solo las palabras. Deja que tu sistema nervioso respire como alguien que ya lo tiene. Deja que tu pecho se expanda como alguien que ya no espera. Deja que tu mundo interior deje de buscar y empieza a recordar cómo se siente estar lleno. Porque cuando el subconsciente recibe esa señal, no como una actuación, sino como una identidad honesta, mueve montañas. No porque lo forzaste, pero porque por fin hablaste su único idioma. Ser. Hay una trampa sutil en la que muchos caen sin siquiera darse cuenta. Te sientas con tus afirmaciones, diciendo, soy rico, mientras que al mismo tiempo le echas un vistazo a tu cuenta bancaria, calculando deudas o ensayando el miedo de no poder cubrir las necesidades de mañana. A simple vista parece fe, pero por debajo sigue siendo la falta disfrazada de abundancia. Por eso la manifestación se siente pesada y contradictoria, porque las palabras apuntan en una dirección, mientras que el estado de ánimo tira silenciosamente en otra. Cuando Neville Goddard dijo que la asunción es la elección invisible, estaba señalando justo a esta contradicción. No puedes asumir que hay abundancia si tu corazón tiembla secretamente al ver la escasez, porque la asunción no es sobre negar, sino sobre encarnar. El subconsciente no responde a tu astucia para cubrir el miedo con afirmaciones. Responde a la vibración en la que te encuentras. Y si esa vibración es de escasez, entonces la escasez sigue siendo la realidad, sin importar cuántas veces susurres, soy rico. El verdadero avance llega cuando dejas de afirmar en contra de los hechos y en cambio empiezas a afirmar desde el hecho cumplido. Eso significa que ya no vas a andar diciendo soy rico, mientras por dentro te estás fijando en que no tienes un peso. En vez de eso, acortas la distancia, metiéndote en el sentimiento de que la riqueza ya es algo natural para ti. Empiezas a caminar, respirar e incluso a ver tu cuenta con otra presencia, no de miedo, sino de expectación tranquila, como si estuvieras leyendo un capítulo de un libro que ya sabes que termina bien. Cuando ese cambio ocurre,
pasa algo increíble. Las afirmaciones dejan de sentirse como una batalla, ya no sirven como resistencia a la falta, sino como confirmación de la verdad. Tus palabras dejan de pelear contra tu estado de ánimo y en cambio lo reflejan. Pasas de la contradicción a la coherencia, de disfraz a realidad. Y es en esa coherencia que el yo soy empieza a fluir como siempre estuvo destinado a ser, no como un mantra para callar tu miedo, sino como una declaración viva de que la abundancia ya es el ambiente en el que te mueves. Un montón de gente se acerca al dinero como si fuera una ecuación. Creen que si solo trabajan más duro, le meten más horas, le dan con más intensidad, los resultados por fin se van a multiplicar. Pero la plata no es una suma que calcular, es como una salida de identidad. No se dobla por el esfuerzo, sino por el estado, y hasta que esto se entienda, incluso el trabajo más disciplinado puede dejar a alguien agotado, pero aún así enredado con la escasez. Neville reveló un cambio que al principio te deja casi en shock. No es la oferta la que crea la abundancia, es la abundancia la que crea la oferta. Esto significa que la plata no llega porque la persigas, la supliques o te la pases planeando estrategias sin parar. La plata llega porque tu conciencia ya se convirtió en el tipo de ser para el que la riqueza es algo natural. Esforzarse sin encarnar solo profundiza la sensación de estar luchando. Pero la suposición, silenciosa, invisible, inquebrantable, hace que aparezca lo que parece oportunidad, suerte y fluidez. Piensa en esos momentos en los que conoces a alguien que parece caminar con una confianza tranquila. Parece que ni se esfuerzan, pero las puertas se les abren solas. La gente confía en ellos. Los inversionistas se inclinan por ellos. Los trabajos los encuentran a ellos. No fue la matemática lo que trajo esos resultados. Es magnetismo que nace del estado. Es identidad irradiando certeza. El mundo no responde a las palabras que dicen, sino al ambiente que transmiten. Y por eso la manifestación cambia en el momento en que te liberas de la creencia de que el dinero es solo producto del esfuerzo. La riqueza no se gana primero en horas, sino en ser. Las matemáticas vienen después, la identidad viene antes, y cuando la identidad se asienta, lo que parecía una lucha, empieza a parecer gracia. El flujo de dinero deja de ser una ecuación que resolver y se convierte en el eco de quién ya eres. El yo soy no es una frase que recitas, es el clima en el que vives. Neville lo describió como la sensación de estar permanentemente consciente, un estado tan natural que colorea cada momento, ya sea que estés hablando o en silencio. Para encarnar de verdad el yo soy rico, no es obligarte a decirlo cada día, sino habitar un ambiente donde la riqueza se sienta normal, esperada, incuestionable. Es el aire invisible en el que se desarrolla tu vida. Imagínate entrar a una habitación que ha sido enfriada con aire acondicionado en un día caluroso. El cambio es inmediato. No necesitas mandar al aire que se mueva, ya te rodea. Se envuelve alrededor de cada objeto en la habitación, transformando el ambiente sin esfuerzo. Así es como funciona el yo soy cuando se encarna. Se convierte en el ambiente en el que tus pensamientos, decisiones e interacciones respiran de forma natural. Y así como un cuarto toma la temperatura del aire que tiene, tu vida empieza a tomar la calidad del estado que asumes. Por eso tantos fracasan cuando tratan el yo soy como una afirmación en vez de como un ambiente. Si solo declaras soy abundante de vez en cuando, pero el ambiente de tu día está empapado de preocupación, la declaración no puede echar raíces. Solo con palabras no vas a cambiar el clima en el que todavía estás viviendo. Pero en el momento en que la atmósfera misma cambia, todo lo que hay dentro cambia con ella. Tu imaginación, tus decisiones, tus conversaciones, todo empieza a alinearse con el nuevo estado sin que te esfuerces. La riqueza, entonces, no es algo que persigas, es un clima que cultivas, es el aire invisible que te rodea. Y cuando ese clima cambia, el mundo exterior se dobla para reflejarlo. Porque el yo soy no es algo que dices, es la atmósfera que llevas contigo, y una vez que la estableces, transforma todo lo que respira dentro de ella. Tu cuerpo no espera una prueba externa para reaccionar. Reacciona al instante a las señales que genera tu mundo interior. Cuando te metes en la sensación de éxito, cuando realmente asumes el estado de riqueza,
tu cerebro empieza a liberar dopamina y oxitocina, que son las mismas sustancias químicas de la satisfacción, la confianza y la expansión. El cuerpo no puede distinguir entre lo que imaginas con intensidad y lo que vives con tus sentidos. Para el subconsciente son el mismo evento. Por eso Neville insistía en sentir el deseo cumplido, no solo en declararlo, porque en el momento en que lo sientes, el cuerpo empieza a alinearse con eso. La neurociencia ahora confirma lo que los místicos siempre supieron. Las células de tu cuerpo se bañan en la química de tus creencias. Bruce Lipton demostró que tus genes no dictan tu realidad, sino tu estado de conciencia. Las creencias mandan señales que literalmente cambian la expresión de los genes, moldeando el cuerpo a la imagen de la mente. Y lo que encarnas en tu conciencia se convierte en la condición de vida de tu biología. Piensa en lo que pasa cuando te preocupas. Se te tensan los hombros, respiras más rápido, se te contrae el estómago. La química del miedo te inunda, incluso cuando no hay ninguna amenaza física presente. Ahora inviértelo. Imagínate lo que pasa cuando te metes de lleno en el yo soy de la abundancia. Tu pecho se abre, tu cara se suaviza, tu corazón se calma. Tu cuerpo recibe el mensaje de seguridad, de estar lleno, de abundancia. Y las células se alinean con esa transmisión interna como si ya fuera verdad en el mundo exterior. El milagro es que el cuerpo no discute con la imaginación, le obedece. Traduce la identidad en química y la química en experiencia, lo que significa que cada vez que encarnas tu yo, soy elegido con sinceridad. No solo le estás hablando al universo, sino que estás programando tu propia biología para que camine como si el futuro ya estuviera aquí. Y en esa encarnación el futuro no puede evitar materializarse. Un montón de gente se pasa los días persiguiendo la plata, creyendo que si corren lo suficientemente rápido, si hacen estrategias con ganas, si se esfuerzan sin parar, al final les va a llegar el gran momento. Pero perseguir solo hace que la distancia se sienta más grande. Cada esfuerzo, cada intento, afirma calladamente, todavía no lo tengo. La energía de perseguir es la energía de la carencia, y así la plata parece escaparse más y más, como agua que intentas atrapar con los puños cerrados. El momento de la transformación llega cuando dejas de ver el dinero como el objetivo y empiezas a verlo como el efecto secundario. Una vez que la identidad de la prosperidad se instala en ti, ya no necesitas cazar la riqueza, ella empieza a encontrarte. Ya no eres tú quien busca oportunidades, son las oportunidades las que te buscan a ti. Entras a las habitaciones de forma diferente, hablas con una calma segura que no suplica, y sin esfuerzo, los demás empiezan a reconocer estabilidad y confianza en ti. Neville reveló que el mundo exterior es solo una sombra de lo que asumes en tu interior. Cuando te asumes próspero, no algún día, sino ahora mismo, el mundo se dobla para reflejar esa certeza. Inversionistas, socios, clientes, hasta regalos inesperados, aparecen en sintonía con la identidad que encarnas. No es la lógica de la estrategia, es el magnetismo del estado. Así como la escasez atrae más escasez, la prosperidad atrae naturalmente a su igual. Piensa en esas personas que irradian confianza sin ser arrogantes. No ruegan por el éxito, pero el éxito se les acerca solo. No están todo el tiempo revisando si su semilla creció. Ya viven como si la cosecha estuviera garantizada. Ese es el cambio que el yo soy crea cuando se encarna. La plata se vuelve más ligera, más fácil, ya no está encadenada a la persecución, porque una vez que vives próspero, el dinero no es el premio, es solo el eco de quien ya eres. Hay una tentación en la que muchos caen, a menudo sin darse cuenta. Cuando el miedo sube, cuando la inseguridad aprieta, se aferran a las afirmaciones como si fueran curitas. Repiten, soy confiado, soy seguro, soy abundante, no porque lo sepan, sino por pánico. Esas palabras, en vez de calmar, a menudo amplifican el mismo miedo que se suponía que iban a silenciar, porque debajo de la repetición, el subconsciente todavía escucha la verdad. No me siento seguro, no me siento abundante, estoy tratando de escapar de mí mismo. La enseñanza de Neville nunca fue pensada para usarse como una escapatoria. El yo soy no es un disfraz que te pones para cubrir tus heridas.
No es una máscara para esconder tus temblores. Cuando se usan así, las afirmaciones pueden hasta empeorar la herida, porque le recuerdan al subconsciente justo el vacío que estás tratando de evitar. El miedo se hace más fuerte cuando lo combates con resistencia. La inseguridad se hace más pesada cuando la cubres con palabras que todavía no sientes tuyas. El camino verdadero es más suave, pero más poderoso. Primero, date chance de notar la inseguridad sin juzgarte. No te resistas. Déjala que suba. Déjalo respirar. Entonces, en vez de huirle, elige tu yo soy desde un lugar más profundo, uno que no intenta borrar el miedo, sino pararse más allá de él. No dices, soy abundante para convencerte a ti mismo. Lo dices porque es la identidad que tu alma recuerda, incluso cuando tu mente lo olvida. Entras en eso no como un escudo, sino como la verdad. Cuando las afirmaciones nacen del pánico, te debilitan. Cuando nacen del recuerdo, te hacen más fuerte. La diferencia lo es todo, porque el verdadero yo soy no es una herramienta para escapar, es un regreso a casa. No es una reacción a la inseguridad, es el ambiente donde la inseguridad se disuelve sola. Y cuando lo eliges así, el miedo ya no es un enemigo, se convierte en una puerta para pararte más alto en la verdad que ya te estaba esperando. Hay un momento en que el conocimiento tiene que cruzar el umbral y encarnarse. Puedes estudiar los principios de Neville Goddard, escuchar la ciencia de Bruce Lipton y entender intelectualmente que yo soy es la clave para manifestar. Pero hasta que se vive, hasta que se practica, solo son palabras flotando en la mente. La técnica del yo soy real no se trata de poner afirmaciones encima de la duda. No se trata de tratar de engañar al subconsciente con repeticiones infinitas. Se trata de asentarte en la verdad más profunda de tu ser y dejar que el universo te la refleje sin resistencia. La práctica empieza con una elección sagrada, una que ocurre en silencio, mucho antes de que se diga una sola palabra. Esta elección no se trata de decidir qué quieres en el sentido material, sino de decidir quién eres en el sentido eterno. Neville dijo, la mayor ilusión del hombre es creer que hay causas distintas a su propio estado de conciencia. O sea, todo empieza no con las circunstancias, sino con la identidad. Así que el primer paso es este. Elige tu yo soy. Pero fíjate bien, no es voy a ser, ni es algún día tendré. Soy yo soy. Ahora. Presente. Inmediato. Puedes elegir. Soy financieramente libre. Puedes elegir. Soy seguro. Puedes elegir. Soy próspero. Las palabras en sí no son la magia, son la puerta de entrada. El verdadero acto está en decidir usar esa identidad conscientemente, antes de que aparezca cualquier evidencia externa. En el momento en que lo reclamas, pones todo el campo de la vida en movimiento. Una vez que elegimos la identidad, el segundo paso es entrar al estado. Aquí es donde la imaginación deja de ser un sueño y se convierte en creación. Muchas veces, la gente visualiza como si fueran unos mirones que se asoman a una ventana, viendo la vida que quieren desde lejos. Pero Neville enseñaba que la verdadera imaginación significa entrar en la escena desde adentro. No te ves vivir la vida, la vives por dentro. Tocas el pomo de la puerta de la casa que ya es tuya. Sientes el peso de la cartera que ya no te da miedo. Sientes el ritmo tranquilo de un corazón que ya no se acelera por la ansiedad de las cuentas. Entras, no como un visitante, sino como un residente. Esto requiere relajación, porque la tensión es del yo viejo. No puedes encarnar la abundancia si tu cuerpo está tenso a la defensiva. Así que relaja los músculos, deja que la respiración se profundice, abre el pecho como si estuvieras entrando a un cuarto nuevo, lleno de luz. Luego, desde ese estado de tranquilidad, dejas que la nueva identidad hable a través de ti. El subconsciente se traga el sentimiento como si fuera verdad, porque no distingue entre lo que es real afuera y lo que uno asume adentro. Aquí es donde la neurociencia se encuentra con el misticismo. Bruce Lipton explica que las células escuchan tus creencias y responden químicamente a cómo percibes la realidad. Cuando entras en el estado de soy financieramente libre, tu biología cambia para que coincida. La dopamina y la oxitocina suben, el cortisol baja, el sistema nervioso se calma.
El cuerpo empieza a vivir en una química de abundancia, mucho antes de que llegue la plata. Esto no es fingimiento, es programación. Y la vida refleja la vibración del cuerpo. El tercer paso, quizás el más incomprendido, es soltar. Aquí es donde muchos sabotean el proceso. Plantan la semilla de la identidad, pero luego revisan ansiosamente la tierra todos los días, buscando señales. ¿Dónde está la plata? ¿Por qué no ha aparecido todavía? ¿Lo hice bien? Cada duda es como desenterrar la semilla antes de que tenga tiempo de crecer. La técnica del yo soy real requiere fe en lo invisible. Una vez que entraste al estado, tu rol ya no es manipular el mundo exterior, sino mantenerte fiel a tu identidad interior. Neville le llamaba a esto vivir en el final. Es el arte de persistir en la conciencia de que ya está hecho, sin necesitar pruebas para mantenerlo. Imagina a alguien que ya se hizo rico. No se despiertan cada mañana preguntándose si ya son ricos. Viven naturalmente con esa suposición. Y así debe ser contigo. La tarea no es que te estés tranquilizando todo el tiempo con palabras, sino normalizar el estado hasta que se sienta tan normal como respirar. Para profundizar en esta práctica, puedes anclarla a lo largo de tu día. En la mañana, cuando abres los ojos por primera vez, piensa en la identidad que has elegido. Que el primer pensamiento del día sea un yo soy silencioso, no como una afirmación que te fuerces a decir, sino como un ambiente que respirar. Al mediodía, en vez de preocuparte por los resultados, deja que se desarrolle una conversación interna. Escucha a alguien felicitándote, dándote las gracias, admirando tu estabilidad. Entra en el diálogo como si fuera real, porque para el subconsciente lo es. Y en la noche, cuando te vayas quedando dormido, cierra el día con la sensación de que ya eres lo que has afirmado. Duerme no como alguien que anhela un cambio, sino como alguien que descansa en la plenitud. Este ritmo no requiere esfuerzo. No se trata de rezar sin parar ni de forzar la creencia. Se trata de recordar. Acuérdate que el yo soy ya es la verdad de tu ser y que el mundo solo está poniéndose al día con lo que te has permitido encarnar. Cada vez que vuelves a practicar esto, estás fortaleciendo las conexiones neuronales de la identidad que elegiste, haciendo que sea la vibración por defecto de tu vida. Así que la técnica del yo soy real no es una fórmula para forzar, sino un ritmo para vivir. Elige la identidad, entra el estado, saca el resultado, una y otra vez, hasta que ya no se sienta como práctica, sino como tú. Y una vez que te conviertes en eso, la realidad no tiene más remedio que reflejarlo, porque la vida no te está respondiendo, es como responder a tu ser. Por eso Neville declaró, quédate quieto y sabrás que eres Dios. El yo soy es la declaración sagrada de esa verdad. Y cuando lo practicas como tu identidad, no como una actuación, se convierte en la puerta de entrada a todo lo que antes pensabas que estaba fuera de ti. La plata, la libertad, la paz, no son cosas que se manifiestan, son sombras que proyecta la luz de quien has elegido ser. Y una vez que caminas como ese ser, el mundo se reordena solo, sin esfuerzo. La casa, las oportunidades, la abundancia, todo se acomoda. No porque las hayas perseguido, sino porque recordaste que siempre estuvieron esperando dentro del yo soy. El yo soy se vuelve poderoso, no cuando lo declaras con esfuerzo, sino cuando se siente natural, cuando se disuelve en el ritmo de tu día a día. Neville insistía en que asumir que ya tienes lo que quieres debe ser un hábito, no algo que haces solo cuando estás desesperado. Para lograrlo, vas tejiendo el yo soy en rituales diarios simples que van cambiando tu subconsciente poco a poco, hasta que el estado de abundancia se sienta tan normal como respirar. La mañana es tu primera puerta. Esos poquitos momentos después de despertar tienen una suavidad en la que la mente está abierta y es fácil de influenciar. En vez de dejar que el día empiece con preocupaciones o viejas costumbres, respira en tu identidad elegida. Tu primera conciencia que sea un recuerdo tranquilo. Soy abundante. No como un deseo, sino como un hecho que ya estás habitando. Imagínate moviéndote por el día con facilidad, sin sentir tensión en el cuerpo, ni resistencia en la mente. Este comienzo suave crea la atmósfera antes de que el mundo empiece a distraerte. El mediodía tiene su propio desafío,
porque es cuando el estrés y el ruido de afuera a menudo te sacan de tu centro. En vez de dejar que tu mente se vaya por la tangente de la duda, vuelve a ese estado a través del diálogo interno. Neville enseñaba que las conversaciones que tienes contigo mismo son más poderosas que las palabras que dices en voz alta. Escuchar a alguien afirmar tu éxito, felicitarte, reconocer tu estabilidad, que la escena se sienta natural, como si ya estuviera pasando. Estas conversaciones internas saturan el subconsciente con una realidad que eventualmente tiene que reflejarse. La noche es quizás el momento más sagrado de todos. Antes de que te duermas, suelta las preocupaciones del día y entra en la sensación de satisfacción. Acuéstate como si ya fueras rico, ya fueras libre, ya estuvieras seguro. Neville decía que el sueño es la puerta a la creación, porque lo que asumes en esos últimos momentos de consciencia se graba muy profundo en el subconsciente. Cuando te duermes sintiendo que tu deseo ya se cumplió, lo llevas hasta la médula de tu ser. Con estos rituales sencillos, el recuerdo matutino, el diálogo del mediodía, la satisfacción vespertina, empiezas a normalizar la abundancia. El yo soy deja de sentirse como práctica y se convierte en identidad. Y cuando la riqueza se siente natural por dentro, la vida empieza a reflejarla por fuera, porque la realidad no te responde lo que esperas, sino lo que eres. La única riqueza que siempre necesitaste era yo soy. Al final de toda búsqueda, siempre hay silencio. Un silencio donde las palabras se disuelven y solo queda la verdad. Esa verdad es el yo soy. Neville lo reveló una y otra vez. El yo soy no es una frase para repetir, ni un deseo que perseguir, sino el centro eterno de tu ser, el mismísimo nombre de Dios, expresándose como tú. Todo lo demás, ya sea dinero, reconocimiento u oportunidad, es solo un reflejo. Son sombras, imágenes proyectadas en el lienzo de la vida, pero la luz que proyecta esas sombras siempre es la misma. Es tu estado de conciencia, es la identidad que te atreves a reclamar. Piensa en las un montón de horas que la gente se pasa persiguiendo la riqueza, dudando de sí mismos, agotando su energía en estrategias y comparaciones. Pero, como dijo Neville, el único obstáculo del hombre es no asumir. La razón por la que la búsqueda parece interminable es porque está dirigida hacia afuera, cuando la verdadera causa siempre ha estado adentro. La plata no te da identidad. La identidad crea dinero. Cuando afirmas que eres rico sin sentirte rico, lo único que haces es alejarte más de serlo. Pero cuando entras en la atmósfera de abundancia, tranquila, constante y naturalmente, el mundo no puede evitar reflejártela. La ciencia confirma este patrón sagrado. Bruce Lipton nos muestra que la creencia no se queda solo en el nivel del pensamiento. Llega hasta dentro del cuerpo, cambiando la química de tus células, reescribiendo los programas de tu biología. Tu sistema nervioso se calma cuando vives en un estado de seguridad. Tu ritmo cardíaco se estabiliza cuando asumes la paz. Tu propio ADN escucha la atmósfera de lo que crees. Esto significa que tu yo soy no es una idea abstracta, sino que está encarnado en cada fibra de tu ser. Es la verdad espiritual escrita en forma física. Y sin embargo, el error que muchos cometen es tratar el yo soy como si fuera un amuleto, un conjunto de palabras mágicas que van a doblegar el universo a su antojo. Repiten sin estado, y el eco regresa hueco. El poder no está en cómo suenan las palabras, sino en la conciencia que llevan. Dichas sin encarnación están vacías. Si se hablan como identidad, son la creación misma. El yo soy nunca fue para recitarlo como un hechizo, sino para recordarlo como la puerta a tu propia divinidad. Así que imagínate esto bien claro. Estás en la entrada de una mina, agotado de cavar afuera, buscando tesoros en la tierra del mundo. Y de repente, te das cuenta de que el oro nunca estuvo enterrado allá afuera. Siempre estuvo ahí dentro. El yo soy es mío. Es interminable, inagotable, desbordante. Cuando te metes en eso, cuando dejas que sea el ambiente de tu vida, ya no persigues, ya no ruegas, simplemente permites. Y la vida trae sus tesoros de forma natural, no como milagros, sino como reflejos de lo que ya eres. La única riqueza que siempre necesitaste era yo soy.
Y cuando por fin lo reclamas, no como palabras, sino como ser, el mundo se dobla para mostrarte la verdad que has recordado.